Veamos en qué consiste una sección desplazada. A diferencia de los cortes, las secciones únicamente muestran información de la intersección de la pieza con el plano de corte. En el caso de esta pieza, se está mostrando cómo es el perfil que constituye la porción que conecta la base, esa base triangular, con el cilindro. Y, digamos, no me interesa más información, sino salvo esa parte de la pieza. Entonces se llama sección desplazada porque la manera como muestra, o la idea es que yo voy a hacer un plano de corte, en este caso que va a cortar la pieza en esta dirección, o sea, estoy cortando la pieza acá. Aquí se está viendo qué es lo que cuál sería la representación de la pieza en el plano de corte. Luego se gira, entonces por eso se muestra con esta flecha así, se gira ese plano de corte y se vuelve a insertar para que quede alineado con el plano de proyección frontal, donde se está representando el plano de corte, para que se vea la intersección de ese plano de corte, y por eso se llama sección desplazada. Listo. Veamos cómo se construye este tipo de vista en el programa. Entonces, para ello, yo ya tengo preparado en Inventor una pieza en la que digamos es la misma que les acabo de mostrar. La pieza tiene una base como en forma de triángulo, tiene un cilindro en la parte superior, y esta pieza está construida de tal manera que cuando yo miro en la vista frontal está alineada con esta base del triángulo, pero no está alineada con la base, con la parte del soporte. Eso es, digamos, está mal diseñado, no debería ser así, debería estar alineado con respecto a esta parte de acá. Y a la hora de hacer el plano, entonces tenemos que hacer un ligero cambio para poderlo representar correctamente. Entonces vamos a generar el plano rápidamente, una ISO IW, y en este plano vamos a generar con el comando de base la representación de la vista. Entonces, si yo lo dejo en esta visualización, ustedes verán que efectivamente aquí no estoy viendo de modo perpendicular estos bordes, entonces por eso parece esta proyección como un poco confusa. Sí, efectivamente la vista está alineada con respecto a este borde, no con respecto a estos bordes. Entonces, para generar una vista que esté alineada o que esté dispuesta de una manera particular o personalizada, en el comando de base, antes de aceptar la selección, podemos hacer clic en el View Cube, y aquí en la esquina nos vamos a la opción Custom View Orientation. Esto nos va a llevar como un entorno, un subentorno de pieza, en donde buscamos el botón que se llama Look At, que será este icono, y este icono me dice oriente la vista de modo que quede perpendicular a la cara que usted le indique. Entonces yo marco esta cara, entonces me va a quedar perpendicular a esta cara. Yo quiero marcar esta cara, entonces yo en principio, digamos, podría, bueno, voy a hacerlo a ojo. Eso es un método muy inexacto, y para eso está precisamente este herramienta de Look At, que me permite pararme en este plano, ponerlo completamente perpendicular al observador. Miren la posición del View Cube. Obviamente pues la vista original está alineada con los bordes de la base. Finish Custom View, y aquí ya tengo mi base correctamente generada. Voy a generar esta otra vista, entonces va a vista superior y esta inferior. Entonces vean la diferencia entre esta vista frontal y la diferencia entre esta vista frontal. Obviamente la más apropiada es esta realmente me está mostrando una porción de la pieza importante, de un modo pues que se ve como bordes inclinados, y por eso aparece con esa representación. Borramos estas tres vistas, seleccionamos, suprimir, y nos vamos a quedar con estas dos. Entonces la idea es que voy a plantear un plano de corte con el comando de section que sea en esta vista y que cruce o atraviese, digamos, la línea que voy a utilizar para indicar la trayectoria del plano será tal que vaya desde este punto hasta este punto únicamente, no más. Listo, clic derecho, continue. Y acá, así como la tengo, es una vista en corte. Entonces vean, cuando se trata de una vista en corte me muestra el perfil que está intersectando el plano de corte con la pieza, y aparte de eso toda la información detrás, ¿sí? Porque es un plano de proyección pues como convencional. Yo tengo que indicar explícitamente el programa. Si yo lo dejara así, veamos por ejemplo de esta forma, listo, entonces lo que me está mostrando la pieza es lo que vean este pedacito, proyéctelo en esa dirección, omitiendo obviamente este pedazo. Recuerden que las flechas me indican hacia qué parte estoy mirando, entonces estoy omitiendo este pedazo y estoy mirando hacia allá. Vería no solamente esta sección, sino que vería todo el pedazo de la base, y eso es lo que no me interesa. Entonces voy a hacer una nueva sección, marco esta vista, busco los puntos medios del arco
correcto, clic derecho, continue, y aquí entonces voy a buscar el método de fill y voy a decirle en slice, en sección, include slice, slice the whole part. Entonces vean cómo cambia, únicamente me va a mostrar la intersección con respecto al plano de proyección que le estoy pidiendo en este momento. Entonces voy a marcarlo, listo. En este punto tengo que hacer un cambio para que me la muestre correctamente, entonces podemos hacer clic derecho y hacer clic sobre Edit Section Properties, y acá me va a permitir cambiar en este Cut Edges, Set Cut Edges as Smooth y OK, y entonces me va a quitar como esos ejes, esos bordes como horribles. Ahora, a esta vista tengo que cambiarle la orientación de las líneas. Entonces estas líneas, por ejemplo, deberían estar en un ángulo de 0 grados y deberían estar mucho más juntos. Entonces voy a poner una escala de 0.5. Bien, ahora debo quitar estas líneas de acá y debo orientar esta vista para que quede correctamente. Entonces voy a hacer lo siguiente: clic derecho en Alignment y le voy a decir Break Alignment. Entonces así me puedo arrastrar, ahí la puedo mover. Si yo no rompo el alineamiento no se va a poder mover. Esta leyenda la puedo suprimir porque es obvio que se trata de una sección que va por esa parte, entonces no tengo que indicarlo. Y las letras y la línea de corte la puedo quitar de esta manera. Selecciono la vista de sección, clic derecho, editar vista, edit view, me voy a la pestaña que se llama Model State, perdón, Display Options, y en Display Options le digo desmárqueme la opción Definition in Base View, es decir, no me muestre de dónde salió con respecto a la vista base, o sea, quite la referencia BB y la línea de la trayectoria del plano de corte para que me lo deje así. Ahora, después de haber quitado la línea de plano de corte que nos indica la trayectoria del plano, tenemos que indicar de cuál parte de la pieza estoy sacando esta sección. Y para eso voy a dibujar un boceto en esta vista, en la vista frontal. Entonces me voy a la pestaña Sketch, selecciono Start Sketch, manteniendo seleccionada la vista frontal. Selecciono el comando Start Sketch y entonces ahí pues es como si estuviera dibujando un boceto. A continuación digo, voy a proyectar la geometría de este arco, ok, y voy a dibujar una línea tal que esa línea pase por los puntos medios. Recuerden, estoy dibujando en este momento una línea de boceto, no estoy dibujando una línea con el comando Dimension. Lo tengo que hacer así porque ya oculté la línea original, entonces tengo que reproducirla nuevamente. Y dibujo este segmento de línea, digamos, pongámosla así larga, ok, y este pedacito lo puedo borrar y que me quede esta línea. Finish Sketch, entonces me queda así. Ahora la composición debería arrastrar esta línea de modo, esta vista de modo que me quede lo mejor alineada posible con respecto a esta línea con respecto al centro de la vista. Voy a marcar y le digo en Properties, le digo que el peso de la línea sea 0.35 y que el tipo de línea sea dash dot, por ejemplo, y ok, entonces me va a quedar una línea como estas que yo podría incluso extender un poco más para indicar que en esta zona, justo en la mitad de la pieza, cuando yo haga un plano de corte aquí, voy a ver que el perfil de esa parte de la pieza va a tener esa visualización, correcto. Vamos a ver el siguiente tipo de corte. Ese tipo de corte será precisamente, bien, aquí podemos ver la pieza que acabo de mostrar con la misma representación, ¿sí? La sección girada que corresponde con la parte de la pieza que une la base con el cilindro. A continuación, la sección desplazada, porque vamos a hablar ya en este momento de la sección girada, que consiste básicamente de lo mismo, salvo que no la voy a poner por fuera de las vistas múltiples, sino que lo voy a poner dentro de la vista múltiple, como en el caso de esta pieza, en el que yo quiero mostrar que esta porción tiene un perfil en forma de cruz y que ese perfil en forma de cruz corresponde precisamente a esa parte de la pieza, entonces lo voy a sobreponer dentro de la pieza. O el caso de estas vistas en donde voy a mostrar cuál es el perfil que corresponde a la extrusión, que es de simetría, sólida revolución, el toroide, cuál es el perfil de los radios, listo, cuál es el perfil de esta porción de la pieza. Se construye en general de la misma manera. Aquí tenemos otro ejemplo, entonces vamos por ejemplo a trabajar sobre esta representación de la pieza. Para eso entonces voy a abrir el programa nuevamente, devolvámonos a Inventor. En Inventor vamos a ver
la siguiente pieza, que es, por ejemplo, esta. Listo. Y esta pieza, la idea es que vamos a realizar las secciones giradas para ver cómo es el perfil en cada una de las partes. En cada, pues digamos, lo que yo hago con la sección girada es básicamente, digámoslo, en View, Half Section View. Es como si yo cogiera y decir, en esta parte mi pieza tiene este perfil, más atrás la pieza tiene este perfil, y lo voy a representar todo en la vista frontal. Para ello, entonces vamos a abrir un nuevo archivo de plano, y en este archivo de plano un nuevo comando, una nueva representación, base, y digamos, solamente me importa esta vista. Esta es la única vista que me interesa por ahora. Digámosle OK. Y en esta vista, entonces voy a hacer un plano de corte con el comando de section. Voy a marcar la vista en la que quiero hacer el plano de corte. Digamos, quiero partir la pieza acá, por ejemplo. Continue, y entonces vean la pieza que me va a mostrar. Así como lo tengo, estoy generando un corte. Entonces estoy viendo todo lo que está a la derecha de las flechas. No solamente la intersección del plano con la pieza, sino todos los otros bordes. Por eso aparecen estos bordes como distorsionados. Y si lo hago hacia el otro lado, lo mismo. Todo lo que esté en el plano de corte más lo que se proyecte por detrás. Entonces a mí solamente me interesa la intersección de la pieza con el plano de corte. Entonces para eso acá en las opciones de Section View marco la casilla Include Slice, Slice the Whole Part, y aquí en Cut Edges le digo Set Cut Edges to Smooth. Set Cut Edges as Smooth. Pero en este caso no va a haber ningún cambio. En el caso anterior pues sí era importante. Y le decimos OK. Listo, entonces acá voy a alinear esta vista como tratando de que quede lo mejor alineada con la mitad de mi pieza. Listo, ahí quedó bien alineada. Y voy a omitir las leyendas. Entonces para omitir leyendas puedo hacer doble clic y borrarla, o puedo hacer doble clic sobre la vista y desactivar este icono de la lámpara, Toggle Label Visibility. Entonces aquí ya voy a quitarle esa leyenda, y para ocultar esta línea y volverla a hacer de modo que me aparezca sin las flechas y sin la referencia de las letras, entonces me paro sobre la vista en corte, clic derecho, busco la opción Edit View, me voy a la pestaña que se llama Display Options, y aquí marco la opción Definition in Base View, de modo que quite la línea de donde está marcando el plano de corte en la vista frontal. Y OK, entonces ahí se me pierde esa línea. Como yo necesito dibujar cuál es la parte de la pieza por donde pasa la trayectoria del plano, entonces debo usar el comando Sketch para iniciar un sketch sobre la vista frontal. Y sobre esta vista frontal voy a dibujar, vamos a proyectar geometría, digamos esta línea, y sobre esta línea más o menos voy a dibujar esto, así. Finish Sketch, correcto. Voy a marcar la línea que acabo de dibujar, voy a marcarle en Properties el Weight en .50 y el Layer en Dash Dot, y OK. Entonces de esa manera estoy indicando que por acá paso el plano de corte y que en esa posición la forma que se ve sería esa que aparece aquí representada. Vamos a volverlo a hacer otra vez. Entonces en Section marco nuevamente mi vista base. Digamos que voy a sacar una sección acá, o un poco más a la derecha mejor. Section, digamos más a la derecha acá. Clic derecho, Continue. Decimos que vamos a hacer una Slice. Slice the whole part. Vamos a cortar toda la pieza. Y Set Cut Edges as Smooth. Y vamos a tratar de alinearlo justo en la mitad. Ahí, correcto. Bien. Ahora voy a parar sobre esta vista. Veamos aquí, clic derecho, Edit View. Vamos a desmarcar la opción que me muestra la leyenda, Toggle Label Visibility. Desactivo este icono. Y en Display Options voy a desmarcar la opción Definition in Base View. OK, de esa manera quito toda esta información. Y finalmente, en Sketch voy a iniciar un nuevo boceto en la vista frontal. Y aquí voy a dibujar una línea que aproximadamente esté en la mitad. Digamos que esto tendría que ubicarlo con precisión, pero por ahora para este ejemplo lo voy a mostrar como se haría esquemáticamente. Y esta línea tengo que cambiarle en propiedades haciendo clic derecho cuál va a ser el calibre .50 y cuál va a ser la composición. Entonces será dash dot. OK, entonces de esa manera tenemos una línea
tenemos dos vistas giradas sobre la misma pieza que nos dan información de cómo se vería la pieza si pasara un plano de corte en donde le está indicando la línea de plano de corte, sin necesidad de, digamos, esta sería una sección girada, esta sería, por ejemplo, vamos a ver, ok, no me lo permite desplazar, una sección desplazada tendría que tener las vistas por fuera. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo será esta volante, entonces voy a hacer los radios y el perfil del toroide que se usó para reproducir este modelo, para construir este modelo. Entonces lo mismo, File, New, generamos un nuevo plano y aquí voy a quitar esto por comodidad. Vamos a generar una pieza base y el top será esta forma, listo. Entonces acá voy a representar cómo sería uno de estos radios de la rueda volante. Para ello entonces uso el comando de section, marco la vista en la que quiero sacar marco la vista donde quiero sacar la sección, clic derecho, continue, pues marco la trayectoria del plano, continuar. Y entonces vean que él me muestra no solamente la sección, sino pues como todo lo que se vería detrás, en ese pedacito que dibujé de línea de la trayectoria del plano. Aquí en las opciones de la section view marco la casilla slice the whole part, set cut edges as smooth, y entonces únicamente me va a quedar ese pedacito. Y antes incluso de ponerla, puedo desmarcar este botón toggle label visibility para quitar la leyenda. Entonces por ejemplo aquí la puse, vamos a ver, quedó súper corrida acá. Digamos en cualquier parte lo mismo porque es la misma sección, es una sección constante para el radio. Ahora, para eliminar o suprimir esa leyenda de AA, lo que tengo que hacer es identificar la vista, clic derecho, Edit View, y en la pestaña de Display Options desmarcar la opción Definition in Base View. Eso hace que me quite la línea de plano de corte, Definition in Base View, ok, y entonces me queda la representación. Adicionalmente podría cambiar el rayado haciendo doble clic sobre las líneas de rayado y disminuyendo la escala, 1.5 por ejemplo, para que se note bien la diferencia. De esa misma forma pues construiría las secciones para el toroide, y si pues mi pieza tiene más características lo puedo hacer de esta manera. Entonces llamo una sección girada porque está dentro de los bordes visibles de la pieza. La sección desplazada es como ya lo había mostrado acá, en la que yo lo que hago es sacar la porción que yo quiero representar por fuera de la pieza. Veamos a continuación. Aquí también pueden ver otros ejemplos que listo. Aquí se pueden ver otros dos ejemplos donde se está mostrando cómo son las secciones en el caso de esta pieza. Veamos un corte parcial. El corte parcial es cuando yo no necesito romper toda la pieza, sino únicamente una porción muy, muy específica de mi parte. Eso con el fin de, pues no justifica hacer un corte completo, medio corte o alguna de las que hemos visto anteriormente, sino que es una característica muy, muy, muy específica que yo quiero mostrar. Por ejemplo, aquí en ese cilindro que se está mostrando, únicamente se quiere hacer el corte parcial local para mostrar cuál es el perfil del cilindro pequeño que está intersectado con el cilindro grande. Entonces lo que se hace es poner un plano en esa parte, solo en esa región, y quitar la porción de la pieza y representarlo. Entonces de esa manera nos va a quedar algo como de este estilo, ¿sí? Una parte de la pieza cortada, una parte de la pieza sin cortar. La parte de la pieza que esté sin cortar, o sea, la vista múltiple que se conserva intacta, tiene que ir con las reglas de representación como hemos visto, mientras que la parte cortada se le tienen que quitar los bordes ocultos. Entonces veamos, se trata de esta pieza. Esa misma pieza ya la tengo aquí preparada en Inventor para poder mostrarles cómo se trabajaría ese tipo de corte. Entonces veamos en Autodesk Inventor. Se trata de la pieza número 12. Es esta. Lo que yo quiero hacer es lo siguiente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto lo voy a hacer en el entorno de pieza, pero es lo que va a suceder en un entorno de plano. Aquí voy a dibujar un boceto en el plano, en este caso XY, y este boceto va a tener esta forma. Ya se van a dar cuenta por qué razón este boceto lo necesito así. Lo voy a dibujar como si fuera una línea a mano alzada
el tipo de línea que se utiliza para representar los bordes o los límites de un corte parcial es una línea tipo C, línea de corte pequeño, que es como una línea tipo B, es decir, es delgada, pero con la composición es como si fuera mano alzada. Y la idea es que yo voy a dibujar el boceto en la vista en donde yo quiero, de lo que yo quiero cortar, en este caso esta, y voy a hacer literalmente lo que hace el programa es una operación de quitar material. O sea, con ese perfil cerrado, tiene que ser cerrado, voy a hacer un cut. Entonces él me dice, quiero quitar esta porción. Ah, listo. Entonces mira, lo que hace la pieza, lo que hace el programa es que cuando yo lo miro así, entonces va a dejar visibles este par de secciones que están acá de la pieza. Entonces, esta extrusión que yo acabo de hacer, el programa, digamos, como es un boceto que voy a usar para hacer un corte virtual, obviamente mi pieza no es así, ¿cierto? Entonces yo puedo hacerlo, digamos, through pues como para toda la pieza. ¿Listo? O sea, yo puedo hacer que pase toda la pieza y en ese caso pues no voy a tener más información porque puedo quitar todo. Puedo hacer que pase hacia un lado, listo, hacia este lado, puedo hacer que pase hacia este otro, o puedo hacer que la profundidad de donde va a empezar a hacerse el corte pues cambie, varíe, pero en esencia es eso. En esencia lo que estoy dibujando es un boceto y con respecto a este boceto estoy haciendo una operación de quitar material. Entonces veamos cómo se vería en un plano. Vamos a hacer un nuevo plano y de ese plano, en ese plano vamos a generar la vista, un par de vistas, esta vista de acá y esta vista de acá. Vamos a cambiar un poco la escala de esto. Correcto, así nos queda mucho mejor. Lo que yo quiero es hacer un corte parcial en esta sección, que yo sé que es la intersección de un cilindro con el otro, para mostrar cuál es el espesor y cómo es la intersección entre los dos sólidos. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a dibujar un boceto. Entonces voy a la pestaña Sketch y voy a Start Sketch, pero eso lo voy a iniciar en la vista en la que yo quiero practicar el corte parcial. O sea, yo puedo hacer el sketch para todo el plano, pero en este caso el comando exige que lo tenga que hacer directamente dentro de la vista. Entonces me voy a parar acá y aquí voy a dibujar exactamente un perfil como el que dibujé antes con una curva spline, como si yo estuviera haciendo esto a mano alzada, ¿cierto? Entonces yo voy a dibujar esto así. El resto no me interesa porque igual no va a incidir en la finalización, en el acabado del corte. Finish Sketch. Entonces luego me va a decir Place Views. Tenemos un comando que se llama Breakout, así se llama el corte parcial. Voy a seleccionar el Breakout, voy a seleccionar la vista en la que voy a practicar el corte parcial y previamente tengo que tener dibujado el boceto que va a constituir la región que se va a quitar. Si no, no va a funcionar. Entonces marco este y miren que él ya automáticamente selecciona en color azul el boceto o la porción que se va a quitar. Y entonces aquí me dice cuál es la profundidad, depth, cuál es la profundidad en la que voy a hacer. Entonces listo, aquí tengo las opciones. Through part. Entonces si yo lo hago el through part, por ejemplo, y marco la pieza, entonces cuando yo le digo ok, lo que hace es quitarlo todo. Es decir, lo que hizo fue, déjenme aquí, lo que hizo fue, digamos la invisibility, hacer el extrude y entonces hizo un cut y lo hizo un rugol, ¿cierto? O sea, cortó toda la pieza de esta manera y le quito todo el pedazo. Yo no quiero que eso suceda. Entonces, a ver, yo veo, ok, lo que quiero es que únicamente me corte del plano donde está dibujado hacia adelante, o sea, de la mitad hacia adelante. Para ello voy nuevamente a seleccionar el comando Breakout, marco la vista con mi boceto para hacer el corte y le digo desde el punto, desde cuál punto quiero cortar. Entonces yo quiero cortar específicamente desde este punto de la mitad, desde la mitad de la pieza hacia adelante y marcamos en OK y entonces efectivamente nos va a mostrar cómo se vería la pieza si yo la cortara desde la mitad. O sea, si yo tomara este boceto que tienen acá y hiciera el extrude y el cut desde acá, así. Miren que el punto desde el que estoy cortando es este, o sea, si yo lo miro desde arriba, si yo lo miro desde esta posición, estoy cortando desde la mitad hacia el observador con respecto a la vista frontal, la pieza, y por lo tanto me va a quedar, después de quitar ese pedazo, me van a quedar visibles o descubiertos estos bordes. Aquí hay que hacer un tratamiento adicional, es que debo ocultar estos bordes porque recuerden que la parte que está cortada pues no debe ir con bordes ocultos. Y aquí pues lo que queda pendiente es agregar líneas de centro
Si es muy corta la línea, debo extenderla y debo agregar también marcas de centro en esta parte. Marcas de centro y eventualmente una línea de centro para indicar que esto es un cilindro y que todo es un sólido de revolución. ¿Listo? Entonces eso, o ese sería como el uso de la vista en corte parcial. Otro ejemplo de vista en corte parcial, por ejemplo, la pieza que estoy mostrando acá. Miren que tiene una porción que está delimitada por una línea tipo B. Listo, línea tipo B es una línea delgada de composición a mano alzada. Y esa línea tipo B me está revelando que el interior de la pieza es sólido. Esto está lleno de material por el rayado. Y aparte de eso me aparece esta representación que ustedes ya deben conocer muy bien, que es la de una rosca, en donde se está marcando el borde del agujero que deja la twist drill, la broca helicoidal, y el borde un poco más delgado en línea tipo B que dejaría el proceso de tapping, roscado usando un machuelo. De ese modo, entonces, en lugar de cortar toda la pieza para mostrar que en su extremo tiene un agujero roscado, lo que hacen es simplemente hacer un breakout o hacer un corte parcial para representar esa característica.